Bueno, ahora sí, vamos entonces, habíamos visto listas la semana pasada, ahora vamos a ver el siguiente tema, que en realidad es una extensión de las listas, que son las matrices. Nosotros habíamos visto que una lista era una serie de elementos, ¿no? Que el Python guardaba uno a continuación del otro en lugares sucesivos en la memoria y que yo podía acceder a través de su posición a cualquiera de ellos, ¿no? Indistintamente podría decir, bueno, el primero, el cuarto, el séptimo, ¿no? Me permite una variable que me permite guardar múltiples valores simultáneamente, a diferencia de las variables que habíamos visto antes, que guardaban un solo valor. Cuando le cargo uno nuevo, se borra el anterior. Con las listas yo tenía la posibilidad de guardar varios elementos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ahora los elementos que yo guardaba en esa lista podían ser variables de cualquier tipo, ¿no? Entero, float, booleanos, caracteres. Cualquier tipo de variable yo puedo usar como elemento de una lista e incluso para usar las matrices vamos a hacer listas cuyos elementos son otras listas. Entonces, imagínense que yo tengo una lista de 4 elementos y cada uno de esos elementos es una lista de 6 valores enteros. ¿Qué es lo que tengo en ese caso? ¿A qué se va a parecer eso? Tengo una lista que contiene 4 listas y cada una de esas listas tiene 6 valores enteros. ¿A qué se parece esa estructura? A una matriz de 4 por 6. Exacto, a una matriz en el sentido matemático de 4 por 6, ¿no? Tengo una tabla, una planilla de 4 filas y 6 columnas. Esa es la forma en la que nosotros vamos a manejar tablas en Python y en cualquier lenguaje de programación con algunas variedades, pero todos hacen este truco o esta aproximación que digo, bueno, una lista de listas y tengo una tabla. Esto, por supuesto, yo lo puedo hacer en 2 dimensiones, lo podría hacer en más también, ¿no? Puedo hacer una lista de listas de listas y tengo un cubo, si todos tienen la misma dimensión, o puedo extenderlo a más dimensiones, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ver acá en el curso tablas de 2 dimensiones nada más, porque son las más fáciles de ver o de pensar uno cómo se organizan. Puede ser que haya alguna de 3. De más dimensiones no es habitual, pero el principio es siempre el mismo, ¿no? Una lista de listas es una tabla. Si hago una lista de esos elementos, tengo una tabla tridimensional. Si hago una lista de esos cubos, bueno, tengo una estructura de 4 dimensiones que nos cuesta imaginarla gráficamente, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo, entonces, en donde yo voy a definir y usar una primera matriz, ¿no? De matriz, ¿no? Voy a hacer el programa. Lo primero que voy a hacer es crear la lista vacía. Entonces voy a decir, la voy a llamar M. La lista vacía. Y después tengo que cargar esa lista. Entonces, como vimos en la clase pasada, for i in range
desde 0 hasta la cantidad de filas, ¿no? Desde 0. Algo que es muy práctico cuando uno define listas y matrices, es decir, que la cantidad de filas va a ser f, y yo después digo acá al principio f igual 4. Entonces, esto va a ir desde 0, y va a ir desde 0 hasta 3, y cada vez que yo quiera usar todas las filas de la matriz, voy a usar f. ¿Cuál es la ventaja de esto en vez de poner 4? Que yo después quiero corregir el programa y decir que no sea para 4, que sea para 7 filas. Bueno, corrijo acá al principio el valor de f y lo corrijo una sola vez, ¿no? Si no, tendría que fijar en cada línea del programa, en donde uso la cantidad de filas, cambiar el 4 por el 7 y me puedo olvidar de alguno, puedo cambiar alguno de más. Es más susceptible de error. Entonces yo defino la cantidad de filas en una variable cualquiera, que no la voy a modificar a lo largo del programa, y cuando quiera referirme a todas las filas de la matriz, voy a referirme a esa variable f en este caso. Fíjense que yo le puse f mayúscula, ¿no? Esto no es obligatorio, es una convención que cuando uno define una constante en un programa, un valor que no va a cambiar en todo el programa, aunque lo guarde en una variable, a esa variable le pone el nombre en mayúscula. Esto, de vuelta, no es una obligación, es una convención, es una regla que le permite a cualquier programador que lea este programa decir, ah, bueno, esa f es una constante, no se va a modificar a lo largo del programa, digamos, ¿no? Facilita la lectura posterior del programa, simplemente eso. Bueno, para cada fila de esta matriz, que es una lista de listas, voy a tener que agregar el primer elemento. Entonces, vimos que en una lista yo agrego las cosas con append. Pero ¿qué es lo que le voy a agregar a esta lista? Y acá viene la diferencia con listas, que habíamos visto la semana pasada. Yo lo que voy a agregar es una fila que a su vez va a ser una lista. Entonces, fíjense lo que hago. Le agrego en el primer elemento de mi lista una lista vacía. Esto es una lista que tiene una lista vacía. Entonces, yo ahora tengo una lista M y en su primer elemento tengo una lista vacía. Bueno, lo que voy a hacer ahora es agregar o llenar esa lista con valores enteros. Entonces digo, voy a usar otro J, in range, y ahora voy a decir que voy desde 0 hasta la cantidad de columnas que le voy a agregar. Y de vuelta lo mismo que habíamos hecho antes, habíamos dicho 6. Entonces aclaro que esta C es la cantidad de columnas. En todo el resto del programa yo no voy a modificar ni los valores de F ni de C. Bueno, y ahora sí, voy a hacer, fíjense, en la matriz, en cada elemento, o sea, en la posición I, mientras I vale 0, voy a decir, bueno, en el primer elemento de esta lista le voy a agregar append, y ¿qué le puedo agregar? Un valor numérico cualquiera, ¿no? Random.randint 0,10. ¿Qué me va a agregar esto? Te va a agregar un número del 0 al 9. Bueno, sí, del 1 al 10. Digamos. Un número del 0 al 10. Acuérdense que a diferencia de los rangos, el randint, los dos límites que le pongo, incluye los dos. Antes tengo que hacer import de random. Yo tengo una pregunta igual. Sí. ¿Por qué
te agrega, cuando ponemos que nos agregue un valor del 0 al 10, ¿nos va a agregar un valor adentro de la lista que está adentro así mismo de M? Exacto. ¿O nos va a reemplazar? Ok. Exacto. Fíjate, yo tengo m.append, ahí le agrego al primer elemento de la lista una segunda lista vacía. Si yo le saco este i y hago otra vez m.append, abajo de esa lista vacía, el segundo elemento de mi lista m va a ser un número aleatorio. Abajo de ese voy a agregar otro número y así. Yo no quiero eso. Como el primer elemento ya es una lista, voy a decir, en la lista M, en la posición 0 por ahora, que hay una lista, a esa lista le agrego un valor aleatorio. Y una pregunta. Si no fuera Sí. una lista lo que hay en la posición 0, en la posición i. Cuando hago el append da un error. Listo, perfecto. Porque yo el append lo puedo aplicar donde hay una lista nada más, ¿no? Es como si yo hiciera m.append antes de hacer esta m igual a una lista vacía. Perfecto, entendí. ¿No? Y nos fijamos, a ver, corremos esto así como está, si no hay errores. No hay errores, pero porque no hay nada ejecutándose. Fíjense lo que creo. Una lista, abro un corchete, después abro un segundo corchete porque adentro de esa lista generé esta lista de 6 elementos, como habías dicho, ¿no? 7, 10, 2, 4, 8, 1. Terminó la primera lista, la segunda lista, 10, 3, 4, 6, etcétera, la tercera lista y la cuarta lista, ¿no? Si yo lo quiero ver un poco más claro, en vez de hacer este print m, que me manda toda la lista de listas así como está, lo que puedo hacer es body in range desde 0 hasta la cantidad de filas que imprima m sub i, o sea, la primera fila de esta lista. Entonces, me la pone un poquito más ordenada, digamos, ¿no? No está ordenada del todo porque ahí, bueno, como estoy incluyendo el 10, algunos se van de tabla. Pero si digo que cada elemento sea un dígito del 0 al 9, ahí está mucho más linda y ahí parece, ¿no?, que es verdad lo que estoy diciendo de que yo puedo manejar esta lista de listas como si fuera una tabla, ¿no? Entonces, en este ciclo, yo con el i voy recorriendo todas las filas y con el j voy recorriendo todas las columnas. Una pregunta. Sí. La única forma en la que te ponga las matrices, en lo que nosotros podemos relacionarlo más con una matriz, que es así en vertical, digamos, y no todas las listas una seguida de la otra, es esa. Sí, es la forma más sencilla, digamos, ¿no? Porque yo estoy imprimiendo de a una fila por vez, digamos. Perfecto. Profe. Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, un poco bajito, pero te escucho. Quería saber, perdón, pasa que no entiendo muy bien cómo lo programaste. O sea, no entendí el código. Si lo podrías Bien, explicar dale. de nuevo. Sí. Sí, quería mostrar un resultado para, a veces por ahí con el resultado es un poco más fácil, pero vamos. Defino una lista que se va a llamar M. Sí. ¿No? Esa lista M es esta que yo hice print M acá al principio. Toda una chorrera de números. Pero dentro de esa lista los números no están sueltos uno a continuación del otro, sino que esa lista en realidad es una lista de listas. Fíjate que
el primer elemento de esta lista grande es esta lista de 6, después tengo una coma, otra lista de 6, otra coma, otra lista de 6, otra coma, otra lista de 6, y ahí sí el corchete donde cierro la lista n. ¿Cómo logré armar esta estructura? Digo, bueno, voy a hacer un ciclo en i que va a ir recorriendo todas las filas. Entonces yo, para cada fila, voy a hacer esto. Primero, creo esa fila como una lista vacía en principio, porque cuando uno crea la lista la puede crear vacía directamente. Y después voy a hacer un segundo ciclo dentro del primero, en donde digo, bueno, para la fila que acabo de crear, voy a recorrer todas las columnas desde 0 hasta C, y al elemento que está, en el primer caso, a la lista que está en la primera posición, le voy a agregar un número aleatorio. ¿No? Le voy a agregar un número cualquiera entre 0 y 9. Entonces, primero, i vale 0, creo el elemento 0 de la lista, que es una lista vacía, y después j va desde 0 hasta 5. Entonces, en m sub 0, que es la primera fila de la lista, le agrego un número aleatorio. Como estaba vacía, lo voy a agregar en la posición 0 y 0. A la siguiente vuelta lo agrego en la siguiente posición, que va a ser la posición 0, 1. Y uno lo ve acá, primero agregué el 1, después agregué el 5, después agrego otro 5, agrego un 9, después le agrego un 1, después le agrego un 0, y ahí ya j llegó hasta 6, entonces termina este ciclo. Paso al siguiente valor de i, ahora i vale 1. En la lista grande agrego una segunda lista, que es esta segunda que todavía está vacía. Y después repito lo mismo. Recorro 6 veces, o 6 veces voy a agregar un valor numérico aleatorio, en este caso, a esa lista. Cuando termino esa lista, completo la tercera y la siguiente. Vamos a hacer algo un poquito diferente, a ver si así se ve un poco más claro. En vez de agregar un valor aleatorio, le voy a agregar el valor de j. ¿Qué les parece que va a quedar en la matriz? Y en ese caso va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto, casi exacto, ¿no? En realidad no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Pero fíjense, j vale 0, porque va desde 0 hasta c. Cuando j es 6 termina, entonces no agrega el 6. Pero agrega el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Terminó el ciclo de j, ahora i vale 1, y le hago el append. Creo la segunda lista de mi matriz. La segunda fila. Entonces de vuelta, j va desde 0 a 5 y agrego 0, 1, 2, 3, 4, 5. En vez de agregar j, agrego i. Entonces en la primera fila, que es la fila 0, va a quedar 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. ¿No? La primera es todos ceros, segunda es todos 1, etc. Profe, Sí. en las formas que mostrás, o en la forma esa de que mostrás las listas así una abajo de la otra, ¿cómo podés saber así a simple vista que también a su vez pertenecen a la misma lista? O sea, solo viendo el código, digamos. Solo viendo el código, sí. Porque de la otra forma aparecían como dos corchetes al principio. Exacto. Y al final. Porque allá te digo, acá te muestro M, la matriz completa, así con sus corchetes, con sus comas, con todo.
Acá te digo, no, te voy mostrando cada elemento de M. El primer elemento de M es esta lista, entonces tiene sus corchetes y sus comas. El segundo elemento de M es esta otra lista. De vuelta con sus corchetes y sus comas. Ya el primer corchete y la coma que marcaba, que separaba cada fila, ya no las veo. Que en la mayoría de los programas va a ser lo que queremos hacer, ¿no? Uno no quiere que se vean estos corchetes. Lo que le interesa de la planilla son los números. Claro, buenísimo. Gracias. Fíjense que si lo queremos imprimir un poco mejor, vamos a dejarle el random.randin de 0 a 9, habíamos dicho. Vamos a ir de 10 a 99 para que sean números de 2 cifras. ¿No? Lo mismo. Fíjense, yo antes había dicho, bueno, puedo mostrar la matriz entera de un saque así desordenada, pero me sirve para entender que es una lista de listas. Y después la muestro fila por fila. ¿No? Entonces, primero muestro toda la matriz así, el choclazo, después la voy separando en filas. La otra forma de mostrarla es decir, bueno, yo no quiero ver esos corchetes y esas comas en cada fila, yo quiero ver la tabla de números nada más. Entonces, lo que yo tendría que hacer es ir recorriendo cada elemento de la matriz e ir mostrando cada número en particular. Entonces, de vuelta, hago un ciclo que recorre todas las filas. Dentro de ese hago el otro ciclo que recorre todas las columnas. Range desde 0 hasta C. Y para dirigirme a cada elemento en particular, yo voy a poner print M sub I sub J. No, esto sería imprimir el elemento J de la fila I de la matriz. No está terminado todavía, faltan. Fíjense qué pasa si yo hago esto, ¿no? Me hace, bueno, 94, 38, 71, 63, 54, 83, me pone todos los elementos uno al lado del otro. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacerlo como lo tenía antes en una tabla. Entonces, una forma de hacer eso es decir, yo voy a guardar en un string, en una cadena de caracteres, cada fila de la matriz y las voy a ir mostrando en un print. ¿Por qué? Porque cada print que yo hago, cuando termina de mostrar eso, lo siguiente lo va a pasar a la línea de abajo. Y yo no quiero eso. Entonces, yo quiero que imprima cada fila completa en una misma línea y recién después pase a la línea siguiente. Entonces, yo voy a recorrer para cada fila todas las columnas, pero acá voy a tener el print. Cuando termine de hacer todas las columnas, voy a imprimir lo que voy a llamar una fila, por ejemplo. Y ahora vamos a ver cómo completamos fila. Fila, yo digo que va a ser un string, entonces digo, fila va a ser un string vacío. Y yo acá, por ejemplo, puedo decir fila, que era mi string, es igual a fila más M sub I sub J, pero yo acá estoy sumando un string, que es un texto, con un número. Entonces el Python no va a entender. O sea, porque si son los dos string, este más significa una concatenación, pegar uno a continuación del otro. Si son los dos números, este más significa la suma de los valores de los números.
cuando tengo un string y un número, el Python no lo puede resolver y me va a dar un error. Entonces yo le tengo que decir que a este número lo convierta a string. Convierto el número a string, que si el número era 57 va a ser el carácter 5 y el carácter 7, y ahí sí ya lo puedo concatenar a la fila. Entonces, fila va a ser un string que va a ir teniendo el 5 y el 7, el 4 y el 2, el 1 y el 6, el 2 y el 6, y así, una fila completa, y cuando la completé, porque terminé este for, ahí voy a imprimir por pantalla la fila completa. Pero todavía sigue saliendo algo horrible, ¿no? Porque me quedaron todos los números pegados. Bueno, la forma más sencilla es decir que a la fila le agregue el número convertido a string y después de cada número agregué 2 espacios en blanco, un espacio en blanco. Entonces, ahora cometí un error. Porque está dentro del string. Sí. Tiene que estar fuera. Tiene que estar fuera de este paréntesis, exacto. Ahora sí. Está bien, porque primero muestra la matriz como lo habíamos hecho. Acá estoy mostrando las 4 filas con un formato de tabla. Entonces yo ahora sí, de esta forma puedo mostrar por pantalla la matriz elemento por elemento, digamos, ¿no? Entonces, a ella sí puedo hacer lo que quiera con eso, no necesito, evito ver los corchetes, las comas, etc. Esto únicamente para mostrarla, ¿no? Porque la matriz sigue siendo una lista de listas. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. A todos los print que usamos, ¿era una posibilidad ponerlos en la misma función de la matriz? O sea, arriba en vez de poner for i in range tanto, print, tal. O sea, todo eso que hicimos como 2 funciones, una que armaba la matriz y después otra que la mostraba, ¿se podía poner arriba? Porque son los mismos rangos, ¿entienden? Son los mismos rangos, sí, se entiende. Este no tiene sentido porque imprimía la matriz completa, este tiene que estar al final. No, sí, este yo lo podría poner, sí. Una vez que termina este ciclo, lo puedo poner acá abajo. Una vez que ya cargué toda la lista, bueno, le agrego el print msub. Y para este segundo, podría hacer lo mismo. Sí, los puedo meter en el mismo, sí. Yo acá no lo hice simplemente para que quede separado, bueno. Sí, para mostrar, el ejemplo era más fácil ¿no? abajo. Esta es la forma de cargar una matriz. Esta es la forma de mostrar una matriz. Si yo lo único que hago es cargarla y mostrarla, lo puedo hacer en el mismo for. Vamos Perfecto. a ver ahora algún ejemplo donde cargamos cosas o procesamos cosas que también por ahí le estoy metiendo algún ciclo de más, pero para que se entienda bien cada paso, qué es lo que hace. Sí, aparte te sirve como función, o sea, esa es la función imprimir y después... Claro, yo quiero simplificar el programa, una función que sea imprimir matriz, que tenga esto, y cada vez que la quiero mostrar, llamo a esa función y chao. Claro. Eso háganlo en los casos en que es equivalente, ¿no? Y que se pueda hacer como les sea más cómodo a ustedes, no hay problema. Otra cosa es que, fíjense que yo siempre uso I para las filas y J para las columnas. De vuelta, ¿no? Este ciclo tiene solamente las filas, bueno, yo podría usar J, pero en mi cabeza no da para tanto, entonces digo, bueno, voy a usar siempre la variable I para las filas, la J para las columnas, y si tengo un ciclo que va solo para las columnas, uso solo la J, me evito de cometer errores, digamos, ¿no? Pero yo podría usar cualquier valor, ¿no? I, J, K, L, M, de vuelta una que ya no estoy usando. Pero obviamente, ¿no? Si yo acá en vez de J pongo X, también tengo que poner X acá y en todas partes dentro de este ciclo reemplazar la J por X.
Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, pero si va a cambiar de archivo, por favor, mande todo ese texto que nos pusimos, Ok, ¿no? dale. No voy a cambiar, pero le voy a agregar cosas y lo voy a hacer feo e incomprensible, así que Ok, te los entonces paso, mándelo igual, por favor. te los paso hasta acá, que está bastante prolijito. Muchísimas gracias. No, nada. Ahí entró todo en un chat, perfecto. No, este sería un programa que carga una matriz con números aleatorios y la muestra de 3 maneras diferentes. El choclo completo, separado por filas y separado por elementos. Bueno, supongamos que yo ahora quiero, por el motivo que fuera, sumar los elementos de la matriz. Ya yo los cargué aleatoriamente, pero los podría cargar con un input. Y quiero saber, bueno, cuál es el total de cada columna, ¿no? Imaginémonos que las columnas son diferentes líneas de producción, las filas son los diferentes días, entonces voy cargando en la primera posición lo que produjo la primera línea el primer día, la segunda línea el primer día, completo una fila, el segundo día completo otra fila y así. Y al final de la semana quiero decir, bueno, cada línea cuánto produjo en toda la semana, qué es lo que tendría que hacer yo a partir de esa matriz. Decir que te sume todos los valores de del mismo índice, digamos. O sea, Exacto. que me sume todos los valores de 0 en Todos tal. los valores de la misma columna, ¿no? Yo acá, en este último ejemplo que está acá, si quiero el de la línea de producción 1, voy a tener que sumar 48 más 55 más 90 más 14, ese es mi total. El de la línea 2 va a ser 60 más 93 más 32 más 82. Claro, y en la lista tenés que poner que te sume el primer valor de todas las listas, Exacto. te dé un valor, el segundo valor de todas las listas, los otros, A así. su vez, yo podría hacer algo parecido, pero diferente. Yo quiero saber cuánto produje por cada día. Entonces ahí la suma va a ser al revés. Yo voy a sumar cada fila. El lunes va a ser 48 más 60 más 31 más 74 más 42 más 99. Eso es el total del primer día en las 6 líneas de producción. Entonces yo puedo sumar los elementos de una matriz por fila o por columna. Le hago ¿Me una siguen consulta. hasta ahí? Sí. ¿Hay diferentes tipos de listas? ¿Por qué pregunto? Porque si ponele, tengo una lista que sea solo de valores numéricos, ponele lista float, Sí. no sé, tal vez existe una función que haga sumar toda la lista. Como como este tipo de listas admiten cualquier tipo de variable, no se puede hacer eso. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no dice mucho? Se entiende lo que decís. Es posible que la haya. Te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a tus compañeros, porque Ok. es una cosa medio confusa que tiene el Python. Los elementos de una lista no necesitan ser todos iguales. Yo puedo Claro, tener el primer elemento un entero, el segundo un float, el tercero una lista y el cuarto una cadena de caracteres. La mayoría claro. de los lenguajes de programación no permiten eso. El Python lo permite. ¿Por qué querría hacer yo algo así? No lo sé. No le encuentro explicación. Por eso nosotros suponemos que todos los elementos de una lista son del mismo tipo, pero en realidad estrictamente no es necesario que sea así, pero suponemos que es así. De todas maneras, es posible que haya funciones que hagan esa lista y si están escritas y están bien hechas en Python, si encuentran elementos de tipos diferentes que no puede sumar,
te avisa y no hace la suma, digamos, antes de colgarse, ¿no? O Listo. los convierte, digamos, el Python, bueno, de float a entero automáticamente lo convierte, digamos. Pero en principio, digamos, la respuesta es, no sé si hay funciones, me imagino que sí, debe haber funciones porque es algo bastante sencillo, pero lo vamos a hacer nosotros ahora, suponiendo que todos los elementos de la lista son del mismo tipo y en este caso numéricos, digamos. Pero esto que dimos por hecho en realidad no es así, digamos. Listo. Puede ser cualquier cosa, lo que hay en una lista. Por suerte no hay nadie escuchando, así que no se lo digas a tus compañeros. Yo después Yo ya me cuando... olvidé. Listo, perfecto. Yo después cuando subo la grabación le borro este pedazo o le pongo una canción o algo. Perfecto. Bueno. Entonces, lo que yo quiero hacer, habíamos dicho, era sumar todo lo que produjo cada línea, entonces quiero sumar todas las columnas de cada fila. De vuelta lo voy a hacer en un ciclo aparte. No hace falta, pero simplemente para que sea más claro. For i in range de 0 a f, dos puntos, for j in range de 0 a c, dos puntos. Y ahora yo tengo que usar un acumulador para ir acumulando todo lo que fabricó la línea 1, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un acumulador que vamos a usar la variable accum, por ejemplo, igual accum más m sub ij. Entonces, el acumulador yo lo tengo que inicializar en 0. Si yo lo inicializo en 0 al principio del programa, como veníamos haciendo, sumo toda la línea 1, matriz IJ, ¿no? Sumo todo lo que produjo la línea 1 y después digo, bueno, print la línea I, que es el número de la línea, produjo accum, comillas, la primera va a ser la línea 0, si yo quiero que empiece el 1, digo, bueno, la I más 1. Y yo le pongo acá accum igual 0, porque digo, bueno, un acumulador lo tengo que inicializar en 0, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, para cada fila, esto va a ser una porquería, esto no se puede hacer así. Esto me va a dar cualquier cosa. Fíjense, me dio 4 líneas y son 6. Y me dice, la línea 1 produjo 247. La línea 2 produjo 647. La línea 3 produjo 973. Y la línea 4 produjo 1356. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Se están sumando entre ellas también. Por lo que creo. Eso es lo que yo creo también. Yo creo que si hago 28 más 12 más 38 más 52 más 64 más 53, eso me va a dar 247. Sí. Entonces yo tengo que hacer al revés. Digo, bueno, primero recorro cada columna. Digo, para cada columna recorro todas las filas y ahí sumo el total de cada columna. La línea I más 1, no, J más 1. La Bueno. sigue sumando
Ahí me dio, la línea 1 produjo 352, pero si yo hago 88 más 78 más 91 más 95, me dio bien. La línea 1 produjo 352. Pero cuando yo hago la línea 2, digo 27 más 21 más 29 más 73, que debe ser 150 por ahí, me dijo que hizo 502 unidades. ¿Qué pasó? No fue al primario. Pero hay gente que no fue al primario y sabe sumar. Tienes razón. Lo que pasa es que vos estás haciendo acum, que es igual a acum más lo que le Exacto. pide la suma, entonces se va a seguir sumando siempre. Nosotros hasta ahora en los acumuladores que usamos, dije, bueno, lo pongo en 0 al principio del programa y después le voy sumando porque los usábamos una sola vez. Habría que limpiarlo, ¿no? Exacto. Lo pongo en 0 al principio, sumo el total de la primera línea, lo muestro medio bien. Para la segunda línea uso la misma variable acum, que ya tenía los 352. Entonces, 502 no es la segunda línea, es la segunda línea más el total de la primera. 731 debe ser el total de la primera más el total de la segunda más la tercera, ¿no? Como que va acumulando. Al final, 1480 es el total de todas las líneas, ¿no? De cada una. Lo que yo tengo que hacer es, antes de empezar a acumular la segunda línea, volver el acumulador a 0. Si lo hago en esta línea, digo, bueno, cuando empiezo a ver cada línea, pongo el acumulador en 0 y a partir de ahí sí, sin volverlo a 0, recorro todas las filas, tengo ese total, lo muestro, antes de pasar a la siguiente línea, vuelvo el acumulador a 0. Ahí sí, da cosas más razonables, ¿no? La línea 1, 201, 196 ya van dejando de ser crecientes por lo menos, ¿no? 201 es 15 más 54 más 62 más 70. 65 más 52 más 18 más 12 más 28. Debería ser 196. No. Acá hay algo que sigue estando mal, me parece, ¿no? ¿Alguien chequeó estas sumas? Es lo que estoy haciendo y todavía no. La primera está bien. La segunda Yo hice la segunda y la tercera y también. también. Ah, Y bueno, también. entonces, 60. No, está bien. También está bien. No, la segunda me pareció que hacía ojo, quedaba menos, pero bueno, será. Porque estaban mirando la tercera y quería sumar la segunda. Ok, no dije nada. También, sí. Bueno, entonces de esta forma yo tengo, así puedo usar un acumulador para sumar las 6 líneas. Pero digo, bueno, si voy a usar el acumulador de las 6 líneas, si yo después quiero compararlos, lo que puedo hacer es sumar todos esos elementos en 6 acumuladores diferentes, ¿no? Así tengo un acumulador para cada línea. También lo podemos poner en una lista. Exactamente, una lista de acumuladores. Digo, bueno, ya tenía esto que al final no uso, entonces digo, bueno, el acumulador es una lista. Lo primero que voy a hacer es poner esa lista de acumuladores en 0. Entonces voy a decir acumulador para cada línea, acumulador.append, un valor 0. Entonces ahí creé la lista vacía. Y después, ahí sí, para cada fila, acumulador
sub J igual acumulador sub J más matriz sub J. Entonces yo ya no necesito hacer el print adentro del for, puedo hacer cuando termine otro for. For J in range de 0 a 0 puntos. Print la línea J más 1 produjo acumulador sub J unidades. El resultado es básicamente el mismo. Yo tengo, por un lado, la ventaja de que yo tengo los 6 acumuladores en 6 variables diferentes, ¿no? Si yo quiero después empezar a comparar, ver cuáles fueron los que más produjeron, los que menos produjeron, los puedo mostrar, los puedo buscar, los puedo listar de mayor a menor, puedo hacer lo que quiera con esa lista, digamos. De la otra forma, lo que hacía era calculaba el total de una línea, lo mostraba y lo borraba. Calculaba el de la siguiente, lo mostraba y lo borraba. Teniendo lista, yo puedo guardar eso. Y si yo puedo hacer eso para sacar el total de cada columna, puedo hacer lo mismo para sacar el total de cada fila. Yo podría repetir todo este ciclo, pero lo que podemos hacer, primero este programa está siendo demasiado largo, estos prints no me sirven más, cargo la matriz, la muestro una vez y ahí hago los acumuladores. Perfecto. Bueno, yo así como saqué el total de cada columna, vamos a que veníamos siendo prolijo. Este es el total por columna. Puedo hacer de forma análoga un total por fila. Primero lo vamos a hacer feo y después lo arreglamos un poco. Bueno, algo parecido. Pero volvemos al orden, digo, bueno, para todas las filas voy a usar un acumulador de filas, lo vamos a llamar. J va a ir en range de 0 a columnas. Acum sui. Acum F y también hay que crearlo. Exacto. Acumulador de filas sui igual a acumulador de filas sui más matriz IJ, ¿no? Fíjense que IJ, eso no se cambia nunca el orden porque es siempre el mismo. Vamos a hacer para mostrarlo, así me doy tiempo de olvidarme de definir este acumulador. Esto va a ser for i in range de 0 a fila. Entonces voy a decir en el día i más 1 se produjeron acum F sui unidades. Yo ahora defino acum F como una lista vacía y ahí deberíamos andar. Quedó acá. Toda la producción, la línea 1 produjo tanto, la línea 2 tanto, etc. No, la línea que menos produjo es la 2, la 30, 30, 76, 25, 166 parece razonable. Y cuando voy al total por día,
Digo, bueno, el día 1, 245, el día 2, 294, 405, 399, parece razonable también. Fíjense una cosa que yo decía antes. Cambió mi negocio, ahora yo trabajo los 5 días de la semana y tengo 3 líneas de producción nada más. Cambio el 5 y 3, corro el programa y ya está. 5 días de lunes a viernes, 3 líneas de producción. Fíjense que yo me manejo así, con F y con C, y directamente modifico los números, corro de vuelta al programa y ya está. ¿No? Entonces, yo cuando trabaje así con listas, y sobre todo con matrices, que tiene una cantidad fija de elementos, es un gran ahorro de tiempo definir una constante, que en realidad es una variable, pero para mí va a ser constante, tantas filas, tantas columnas, y después en todos los ciclos que yo recorra la matriz, o la lista, o lo que sea, voy hasta C y hasta F. Cuando lo quiero cambiar, cambio el número una sola vez, y listo. Ahí está hablando... Perdón, no termino de entender el término M sub IJ. Bien. Cuando yo hablo de M sub IJ, estoy diciendo... M es la matriz completa. M sub I es una lista de la matriz. M sub 0 es la primera lista, 41, 55, 84. M sub 1 es la segunda, 91, 39, 40. M sub 2 es la lista 33, 20, 30. Y M sub IJ es de esa lista el elemento J. Entonces, M00 es el entero 41. M01 es el entero 55, el 55, perdón. M21 es el segundo elemento de la tercera lista, es este 20 de acá. Buenísimo. ¿No? Siempre el primer elemento me dice, el primer índice me dice el número de fila y el segundo el número de columna. Bueno, a lo que íbamos, ¿no? Bueno, yo ya pude cambiar todo esto gracias a que uso todo esto. La constante para filas y la constante para columnas, ¿no? Constante, para mí, que soy el programador que escribió el programa para el Python, es una variable más, que yo podría hacer cualquier cosa, pero no es recomendable. Otra cosa que me dijeron recién, con razón, era si yo necesitaba hacer todos estos for o si yo podía evitar y hacer varias cosas en el mismo for, ¿no? Como ahorrándome repetir tantos ciclos. Por supuesto. Yo puedo, por ejemplo, usar el mismo ciclo para el total por fila y total por columna. Vamos a copiar esto. Se lo voy a pasar antes de destruirlo, ¿no? Ahí está el total por fila, el total por columna y el total por fila. Pero en definitiva, yo ahora lo que estoy haciendo es recorro toda la matriz y voy sumando en una lista, recorro toda la matriz y voy sumando en otra lista. Pero yo puedo hacer estos dos totales una sola vez. Primero, no me salgo de hacer esto. For i in range de 0 a f, dos puntos, acum2 punto append 0, ¿no? O sea, esto que yo hacía acá lo hago ahí arriba. Y después el doble ciclo que va para I y para J lo voy a hacer una sola vez.
Voy a sacar acá. Algo borré. Unidades, comillas, ahí está. Parece peor, pero créanme que al final va a quedar mejor. Estos van a ser entonces los totales globales. Por in range de 0 a F, por J in range de 0 a C, dos puntos. Y así como hago el acumulador de J en el mismo ciclo, hago el acum2 sub I, no, acum2 sub J, sub I, perdón, igual, le cambio el nombre a las variables, es muy difícil. Acum F sub I más M sub I J. Entonces yo ahí sumo filas y columnas en el mismo ciclo. Entonces a todo esto no hace falta, ¿no? Entonces cargo los dos vectores, las dos listas de acumuladores vacías. Después recorro la matriz una sola vez y para cada elemento lo sumo por un lado al acumulador de columnas sub J que corresponde y también lo sumo al acumulador de filas sub I que corresponde. Y después muestro los dos acumuladores. Y no rompí nada, algo rompí. Acum F. Ahí está. ¿No? Tengo el mismo resultado, un poco más corto, y si lo quiero hacer un poco más cortito todavía, lo puedo hacer bastante más cortito, digo, estas dos listas de acumuladores, bueno, las puedo definir al principio, ¿no? Defino los acumuladores como listas vacías y las cargo con número 0 para poder empezar a acumular. Esto lo saco de acá. Y esta acumulación la puedo hacer acá, ¿no? Que era un poco lo que decíamos antes. En el mismo momento que yo genero el número, genero el elemento de la matriz, que acá lo hago con un número aleatorio, pero bueno, debería ser con un input de ingrese lo producido en el día tal. Una vez que ingreso ese número, lo sumo a cualquiera, a la matriz que corresponda y listo. Entonces yo terminé de cargar la matriz y ya tengo los totales directamente y después me queda simplemente mostrarlos. Una pregunta. Sí, espera un momentito. ¿Se entendió esto o los mareé más? Si los mareé más, borren los últimos 5 minutos y quédense con lo que habíamos visto antes, que esto lo que hace es lo mismo, un poco más ordenado nada más. Sí, decime. Entendí esto, pero tuve una pregunta de cómo estaba antes. Sí, Antes estaba como si fuera una función aparte, ¿viste? Que estaba todos los contadores juntos. exacto, sí. Se me ocurrió una pregunta, que es, ¿qué pasa si yo a eso lo defino, por ejemplo, como una función contadores? ¿Se me genera algún conflicto porque yo tenga dos valores como resultado de una sola función? Ponele, si yo la inserto en mi función en devMain, Sí. como no, en vez de print dice return,
me devuelve Vos- dos valores. ¿Cómo Vos lo que eso? podrías devolver es la lista de acumuladores por columna y la lista de acumuladores por fila. Y listo. Ok, Una función que te devuelve una lista. una lista con esas dos sublistas. Exacto, claro. O, Ent- o te devuelve, perdón, no te había entendido. Una lista de dos elementos o directamente las dos listas. Sí, sí, una función puede devolver más de un valor. esa era la pregunta entonces. Sí, Una sí, sí, función sí. puede tener dos. Ok, Puede devolver más de un resultado, sí. No es habitual, de hecho, es otra de las cosas que permite el Python, pero otros lenguajes no. Entonces lo que se hacía en otros lenguajes era así, una lista donde el primer elemento es algo, el segundo elemento es otra cosa. Yo acá puedo hacer eso mismo o puedo devolver las dos listas por separado directamente. y perdón, ¿cómo se la adjudican? O sea, en mi programa madre, en DevMain, ¿cómo le adjudico esos dos valores que me devuelve la función? Decís A, B igual el resultado de la función. Listo, ¿No? A, B igual contadores a los que le pasás la matriz, en principio, nada más. listo, perfecto, ya entendí. Obviamente, si vos decís A, B igual contadores, esa función contadores tiene que devolver dos cosas, si no Claro, te va a dar un error. claro, Pero claro. eso lo tenés que manejar vos como programador, digamos. Listo, me quedó claro. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, qué silencio, vamos a tomarlo como que no. Vamos entonces, que nos queda un ratito, a hacer esto que decía recién Felipe, si no me equivoco. Para eso Sí, vamos a volver esto atrás. Qué bien que hice pegarlo acá en el chat. Porque yo ya no puedo. A ver, ¿hasta dónde puedo realizar? Estaba retrocediendo además. Bueno, total por columna, total por fila. A ver, total por columna. Agrega eso, muestra total por fila. Agrega eso, muestra eso. Y asegurémonos, no. QMF, me faltó crearlo. Perfecto, ahí está funcionando entonces. 6 líneas y 4 días. Vamos a volver a 5 días y 3 líneas, que era el último ejemplo que habíamos visto. Bueno, lo que me decía Felipe era que, ya que yo tengo acá juntos todas las instrucciones que hacen el cálculo de totales por columna y total por fila, que me permitiría plantearlo en una función. Vamos a separar los prints. ¿Cómo sería esa función que recibe y que devuelve? ¿No? Entonces lo único que voy a cambiar es
la acumulación de los dos, ¿no? Sumo el total por columna, sumo el total por fila y después los muestro. Vamos a llamar a una función que se va a llamar totales, a la cual yo le voy a pasar la matriz y quiero que me haga todo esto. Lo vamos a pegar por acá porque lo vamos a usar. Yo voy a decir de totales que recibe una lista. Bueno, total por columna. La idea es hacer lo mismo sin cambiarlo, ¿no? Fíjense las cosas que me faltan acá. No tengo definido J, no tengo definido acumulador. Lo que recibe es acum y acumf. Lo voy a tener que definir en mi función. Después vemos qué hacemos con F y C. Total por fila, para I en el rango de 0 a F, acumf.append, bla, bla. Y cuando termina, voy a hacer un return de acum y acumf. Devuelvo los dos valores. Entonces, cuando yo llamo a la función, le voy a decir acum y acumf, estas dos listas que en el programa principal yo las creé vacías y no las volví a usar, pero no tienen por qué ser las mismas variables, las vamos a llamar A1 y A2, por ejemplo. Entonces digo, bueno, A1 y A2, esto ya no está más acá. Y ahora sí, acá uso A1 y acá uso A2. Entonces, fíjense que mi programa principal queda mucho más legible y fácil de entender, ¿no? Hay quien dice que cada programa no debería tener más de una pantalla de alto. Si tiene más de una pantalla, bueno, hay cosas que las tendría que separar en funciones para que sea más claro. No, yo veo, defino las variables, cargo la matriz, bueno, la muestro, llamo al programa que calcula los totales y muestro los resultados. Y el programa que calcula los totales hace todo esto. Me quedaron F y C, que yo las definí acá en mi programa, pero ahora veo que en mis funciones también voy a usar F y C. Entonces lo que voy a hacer en esos casos es definirlas acá afuera. Algo de esto vieron con Carlos, si yo no me equivoco. ¿Qué significa que estén definidas acá afuera? Que son globales para todos los programas de ese. Exactamente. ¿Lo sabés porque se lo escuchaste a Carlos o lo sabías de antes ya? Por las dos, creo que Carlos lo dijo Él también. lo dijo. Sí, yo no estaba en ese momento en clase, pero sé que lo dijo, así que... ¿qué significa esto? ¿Que sean variables globales? Bueno, que esas variables las puedo acceder desde cualquier función o programa que esté dentro de este archivo, ¿no? Entonces, esta función totales puede acceder a estos F y C. Esta función matriz también puede acceder a F y a C.
¿no? Es la misma variable que es común a los dos programas. Normalmente lo que uno tiene que, o lo mejor es decir, bueno, que las variables de cada programa, de cada función, sean internas de cada función. Si yo tengo que pasar cosas entre una función y otra, las paso a través de los parámetros, ¿no? Pero en el caso este en particular de f y c, que además son constantes, porque yo digo que van a ser constantes, ¿no? No porque el Python lo exija, como la idea es que yo las defina una sola vez para todos, bueno, entonces ahí sí se justifica usar variables globales y definirlas al principio. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si en la función totales, en el paréntesis de parámetros, pones la matriz, coma, f, coma, c, y, o sea, después en el momento de llamar la función en la definición de matriz, pones m, f y c también. Y perdón, las variables f y c están dentro de la definición de matriz. Exacto. Sí, sí, el resultado para el programa va a ser lo mismo. Ok. O sea, va a copiar, la única diferencia, si querés, es que vos tenés acá una sola variable que la accedes desde el programa y desde la función. Pasándolos por parámetros, lo que haces es copias esa variable del programa a la función y la función trabaja con esa copia. Tenés 2 o 3 veces en memoria el valor 5 y el valor 3. Acá como son constantes, Listo. por convención, digamos, ¿no? Porque yo decidí no cambiarle su valor, es lo mismo, no te va a cambiar nada, digamos. Entonces es mejor igual ponerlas ahí porque no repetís variables No, en memoria. repito, me ahorro 3 bytes de memoria, 4 bytes de memoria. Yo lo veo un poco más claro si lo pongo así, digamos, pero cualquiera de las dos formas es válido. Bueno, Perfecto. vamos a intentar correr esto y corregir todo lo que hice mal. La definición de totales no le gusta este corche de acá. Error de indentación. Acá hay otra cosa. Acá hay otra cosa. Ah, no, A1, A2 totales puede ser un error de indentación. Sí, es un error de indentación. Ahí está. Estuvo mucho más prolijo de lo que esperaba. Bueno, es lo mismo, ¿no? La línea 1 produjo todo eso, la línea 2 tanto, y cada día se produjeron 200. A ver si el primero suma 200 y el primero suma 200. Perfecto. Y el viernes se fueron al mediodía y hicieron 130 nada más, ¿no? Fíjense que así son. Bueno, los mareé demasiado con esto. ¿Se entiende lo que fuimos haciendo? Vamos a copiar esta última versión que hace lo mismo que la anterior, con la única diferencia de que calculó los totales en una función aparte. ¿Para qué hago yo eso? Para que sea más claro mi programa, ¿no? Otra cosa que habíamos dicho, ya que hicimos una, hagamos dos, es que yo podía definir también una función def mostrar matriz. Matrix no. Recibe un parámetro m y que lo que hace es corrige la indentación de todo eso. Entonces, mi programa principal, directamente a través de esto voy a hacer mostrar matriz M.
No, fíjense que simplemente lo que hago es lo mismo, un poco más elegante. Ya hicimos 2, hagamos 3. Defino otra función de cargar matriz m, 2 puntos, donde este ciclo yo ahora lo hago adentro de la matriz. Yo acá lo que tengo que hacer es devolver esa matriz, ¿no? Return. Fíjense que tanto mostrar matriz no devolvía ningún valor. Yo acá sí le tengo que devolver m al programa principal. Entonces voy a decir m igual cargar matriz. No sé, no sé. De esta manera tengo un programa más sencillo que define una matriz, define otras 2 listas, cargar matriz, mostrar matriz y muestro los totales. Hago lo mismo, primero que lo hago en un programa que a simple vista ya es mucho más sencillo, porque tiene varias funciones, cada una hace algo puntual, más definido. Y segundo, fíjense que yo def mostrar matriz lo puedo usar a partir de ahora en cualquier matriz que yo quiera mostrar, siempre que tenga la precaución de tener F mayúscula y C mayúscula como variables globales. Esta función va a servir para cualquiera. Entonces, bueno, ya tengo definida una función para mostrar matriz, una función para cargar matriz, una función que calcula totales por fila y columna, si yo lo precisara, ¿no? De esta manera, entonces, ya que lo tenemos completo, vamos a copiarlo. Puedo resolver lo mismo en un programa no más corto, pero sí más claro. Mostrar matriz. Mostrar matriz. Adelante. Def matriz for j in range. Vamos de vuelta con el mismo. Entonces ahí tenemos el programa y las 3 funciones a las que llama. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy.